Se lo advertí 2 veces. Una por escrito y otra de pie justo al lado del cartel que decía, límite 5 toneladas. Pero la comunidad de propietarios nunca escucha. No hasta que la gravedad pronuncia la última palabra. Aquella mañana empezó tranquila. Como casi todas junto al río Genil en el campo andaluz. El sol salía detrás de los álamos. La niebla se levantaba del agua y yo tenía el café humeante en la mano. Desde mi terraza podía ver mi puente, estrecho. Sólido. Construido con mis propias manos y con permiso del ayuntamiento, que era más viejo que la mitad de los vecinos de la otra orilla. No era grande. Pero era honesto y nunca me había fallado. Entonces lo oí, el gruñido profundo de un motor diésel forzándose demasiado. No era una pick-up ni un tractor. Era más pesado. Dejé la taza y bajé hacia la ribera. Al salir de los árboles lo vi, un camión hormigonera completo rodando hacia mi puente. Cabina blanca brillante. Tambor girando. El logo de la urbanización Los Cipreses pintado en el lateral. Y allí. De pie al principio del puente. Con los brazos cruzados. Estaba doña Carmen Velasco en persona. Con su chaqueta de ejecutiva y gafas de sol. Haciendo señas al conductor como si fuera dueña del mundo. Grité. Pero el ruido del camión lo ahogó todo. El puente gimió. Ese sonido grave y largo que solo el acero hace cuando ya no puede más. Luego llegó el crujido. Una viga cedió. Después otra. Toda la sección central se dobló como papel. El camión se inclinó. Resbaló y desapareció en el agua marrón con un chapuzón que sacudió el suelo bajo mis botas. Por un instante solo hubo silencio. Luego burbujas. Humo y los gritos de Carmen al teléfono. Yo no me moví. Me quedé allí mirando cómo el agua remolineaba y los raíles rotos sobresalían como costillas. Parte de mí quería gritarle que eso era exactamente lo que les había advertido. Pero no lo hice. Porque ya sabía cómo había empezado esta historia. Empezó semanas atrás. Cuando la comunidad decidió que sus plazos eran más importantes que la física y que mi puente era solo un obstáculo en su camino. Ese puente era más que madera y tornillos para mí. Era la línea que separaba mi mundo del suyo. A un lado, hierba de ribera. Olor a pino. Mi taller y 16 hectáreas de paz. Al otro, asfalto. Carteles de jardín y el zumbido eterno de cortacéspedes de la urbanización Los Cipreses. Lo construí hace 15 años. Cuando el ayuntamiento todavía permitía que un hombre hiciera su propia ingeniería si sabía lo que hacía. Y yo lo sabía. 30 años como ingeniero civil. Había diseñado alcantarillas. Muros de contención e incluso el pequeño puente de la carretera comarcal CM 412. Este era personal. Vertí cada gramo de conocimiento y orgullo testarudo. Tablas de roble tratado. Vigas y de 25 centímetros. Tornillos galvanizados. Lo suficientemente fuerte para mi todoterreno. Mi tractor o el camión de pienso que venía 2 veces al mes. Pero no para cargas comerciales. Nunca para eso. Colgué el cartel yo mismo, límite 5 toneladas autorizado por el ayuntamiento. No era decoración. Porque cuando vives junto a un río aprendes a respetar el peso. Cada kilo que cruza un puente lo paga algo, normalmente el acero. A veces la suerte. Durante años nadie lo cuestionó. Los vecinos de la otra orilla eran gente tranquila y decente. Casi todos jubilados. Saludaban al pasar y me dejaban en paz. Pero luego la urbanización tuvo nueva directiva. De esas que creen que controlar es lo mismo que progresar. Carmen Velasco se mudó 3 veranos atrás y el problema empezó apenas 3 semanas después. Venía de Madrid. Decían los rumores. Donde dirigía un comité de urbanizaciones de lujo. De las que llevan gafas de sol incluso a la sombra. Siempre caminando deprisa. Siempre hablando como si estuviera firmando leyes. Al principio fueron cosas pequeñas.
cartas sobre mantenimiento comunitario. Quejas de que la luz de mi granero se veía desde la otra orilla o que mi tractor hacía contaminación acústica. Me reí. Mi finca nunca había pertenecido a la comunidad ni lo haría. Pero gente como Carmen no se detiene donde termina el mapa. Cuando decidieron ampliar el centro social, un edificio nuevo con paredes de vidrio y piscina olímpica, ella vino a llamar a mi puerta. Recuerdo que estaba en mi terraza. Toda perfume y seguridad. Con carpeta en la mano. Don Javier, dijo sonriendo demasiado. Nuestro contratista ha encontrado que su puente es el acceso más eficiente para llevar hormigón y materiales. Es más corto y beneficia a todos. Miré el río. Luego su coche mal aparcado en mi grava. No es un acceso, contesté. Es mi puente y solo aguanta 5 toneladas. Ella soltó esa risa educada de quien nunca ha oído un no. Estoy segura de que es más resistente. Puede estar segura, le dije. Pero la física no lo está. Eso debería haber sido el final. Pero con gente como ella. No, solo significa, inténtalo más fuerte. Una semana después me mandó un email marcado como urgente, solicitud de acceso temporal para mejora comunitaria. Cubriremos cualquier desgaste menor. Sonaba tan educado que casi pasabas por alto la amenaza. Respondí con una línea, acceso denegado. Puente no apto para maquinaria pesada. Usé en la carretera comarcal. Eso fue 2 semanas antes del derrumbe. 2 semanas antes de que una mujer que no sabía leer un cartel de peso decidiera que era más lista que el acero. Una semana después empecé a ver huellas de neumáticos que no reconocía. Anchas. Demasiado anchas para mi todoterreno. Demasiado profundas para mi tractor. Huellas frescas que llegaban hasta la mitad del puente y se detenían como si alguien hubiera cambiado de idea. Alguien estaba probándolo. Monté una cámara de seguridad antigua de mi granero aquella misma tarde. Activada por movimiento. Alimentada por panel solar. Si querían jugar sucio, yo jugaría en silencio. 3 días después tuve la prueba. A las 7:42 de la mañana. Una plataforma blanca con el logo de la comunidad cruzó hasta la mitad del puente. El conductor miró alrededor. Luego dio marcha atrás rápido. Quizá vio el cartel. Quizá oyó crujir la madera. En cualquier caso, sabía que no pertenecía allí. Descargué el vídeo. Imprimí fotos y las mandé directamente a la oficina de la comunidad con una nota, cruzamiento no autorizado. La próxima vez es allanamiento. El límite de peso se mantiene. Este puente es privado. 2 horas después sonó mi teléfono. Carmen Velasco. Don Javier. Hemos recibido su mensaje. No hace falta amenazar. No es una amenaza, dije. Es un hecho. Está siendo poco razonable. Solo hablamos de unas pocas entregas de obra. La ruta comarcal añade 10 kilómetros. Nuestros camiones pierden tiempo y combustible. Eso no es mi problema. Esto es un proyecto comunitario. Don Javier. ¿Usted también vive aquí? No, contesté. Yo vivo al lado. Esa es la diferencia. Se quedó callada un segundo. Luego suspiró de esa forma teatral que usan cuando creen que tratan con un niño. Se arrepentirá de ponernos las cosas difíciles. Colgué. Aquella tarde puse otra cámara bajo el puente mirando las vigas. Al día siguiente uno de los carteles de aviso había desaparecido. El poste partido por la base. Lo encontré medio enterrado en las hierbas río abajo. Llamé a la Guardia Civil. El sargento Moreno vino. Miró la escena y redactó el atestado. Aunque no pudo ocultar su sonrisa. ¿Otra vez usted y la urbanización? Parece que se les está acabando el sentido común. O les sobra el dinero, dijo mientras tomaba notas. Lo archivaré. Poco más podemos hacer a menos que les pillemos infraganti.
Les pillaré, dije. No se preocupe. Al final de esa semana el puente parecía un frente de batalla. Puse una cadena gruesa en la entrada, candada por los dos lados. Incluso soldé un poste de acero en el centro. Desmontable pero no sin herramientas. El cartel volvió. Más grande esta vez. Letras rojas claras como el día, puente privado. Límite 5 toneladas. Los intrusos serán denunciados. 2 días después encontré huellas de tacones caros en el barro junto al poste y una colilla de cigarrillo al lado. Chané. Aquella noche dormí poco. El río estaba silencioso. Pero ese silencio tenía peso. Se nota cuando la gente está planeando algo. La quietud cambia. No es paz. Es el tipo de silencio que precede a la tormenta. La mañana siguiente salí con mi café y vi la cadena todavía cerrada. El poste en su sitio. Por un segundo casi creí que se habían rendido. Pero debería haberlo sabido. Gente como Carmen no se rinde. Solo esperan a que mires hacia otro lado. 2 mañanas después llegó la carta. Sobre blanco. Membrete de la comunidad. Ni siquiera tuve que abrirla para saber qué decía. Se huele la burocracia. La tinta. La arrogancia. Aún así la abrí con mi navaja y leí. Estimado don Javier, la comunidad de propietarios de los cipreses ha revisado su obstrucción a una estructura de acceso comunitario. Su continua negativa a cooperar constituye una interferencia con una ruta de desarrollo aprobada. Se le ordena retirar todos los obstáculos físicos que impidan el acceso a infraestructuras compartidas. El incumplimiento puede derivar en escalada legal. Firmado, Carmen Velasco. Presidenta. Me reí en voz alta. No era risa de gracia, sino de cansancio. Esa risa hueca que sale cuando ves hasta donde alguien está dispuesto a estirar una mentira. Infraestructuras compartidas. Ese puente no era suyo. Ni del ayuntamiento. Ni público. Era mío. Cada centímetro estaba en mi escritura. Llamé a mi abogada. Una vieja amiga llamada Laura Fernández. Aguda como un cuchillo. Firme como la roca. Le conté todo. Mándame todo, dijo. Fotos. Emails. La carta y no toques nada. Ni la cadena. Ni el barro. Lo hice. Y esperé. La espera es lo que nadie te cuenta. Cuando tienes razón esperas que la justicia caiga como un rayo. Pero la verdad camina más lenta que las mentiras. 3 días después un todoterreno blanco bajó por mi camino. Bajaron 2 hombres con cascos. Uno con carpeta y otro con planos enrollados. Buenos días. Venimos de Ingeniería Río Claro para evaluar la viabilidad estructural del puente bajo carga temporal ampliada. Parpadeé. ¿Bajo qué autoridad? El hombre sonrió como un político. La comunidad de propietarios de los cipreses. Han aprobado refuerzo temporal. Detrás de él vi a Carmen. De pie junto a su coche. Gafas puestas. Brazos cruzados como una reina vigilando a sus súbditos. Ya se lo dije, soltó. Esto va a pasar de una forma u otra. Están allanando, dije. Estamos protegiendo intereses comunitarios. Está a una frase de que le detengan. El ingeniero parecía nervioso. Miró a Carmen. Luego a mí. Señora. Quizá deberíamos. Haga su trabajo. Le espetó ella. Entonces saqué el móvil y empecé a grabar. Repita eso, le dije. Sus labios se apretaron. Se dio la vuelta. Subió a su coche y se marchó haciendo chirriar la grava. Los 2 hombres la siguieron rápido, murmurando disculpas. Laura llamó aquella noche. Le mandé el vídeo. Lo vio en silencio y luego dijo.
Bien. Que se ahorquen con su propio papeleo. A la mañana siguiente llegó otro email. Más corto y frío. Don Javier. Su interferencia con las operaciones comunitarias no será tolerada. Espere inspección en 72 horas. No contesté. En cambio bajé con el café al puente y me senté en la barandilla. El río iba lento aquel día. Perezoso. Calmado. Las cigarras zumbaban. El sol brillaba en el agua como pintura al óleo. Pero bajo aquella calma algo estaba cambiando. Hay una forma en que el aire se ve antes de la tormenta. La luz se dobla diferente. El viento huele a metal. Lo sientes en los huesos cuando la gente va a hacer una estupidez. Y allí de pie mirando mi puente ya lo sentía venir. A unos kilómetros al este. La obra de la urbanización se había convertido en caos. No lo vi en persona. Pero los pueblos pequeños hablan y cuando un proyecto de 6 cifras empieza a ahogarse. Todo el mundo oye los chismes. La ampliación del centro social iba retrasada. La solera de hormigón estaba a medias. La lluvia había retrasado 2 entregas y el contratista acababa de mandar un aviso. Si el material no llegaba el viernes, la urbanización pagaría 10.000 euros diarios de penalización. ¿Y quién había firmado personalmente ese contrato? Carmen Velasco. Podías imaginarla en la oficina de la comunidad. Tamborileando las uñas manicuras en la mesa. Viendo los números ponerse rojos en la hoja de cálculo. Cada minuto que no resolvía el problema la comunidad sangraba dinero. Así que tomó una decisión. No inteligente. No legal. Pero que tenía sentido para quien cree que el encanto puede vencer a la gravedad. Les dijo a su junta que la solución era sencilla: usaremos el puente del vecino. Está ahí mismo. Nadie se enterará. Alguien debió preguntar por el límite de 5 toneladas porque ella lo quitó de en medio como si fuera polvo. Ese cartel está anticuado. Lo reforzaremos si hace falta. Solo son unos pocos camiones. Así empieza siempre, solo unos pocos camiones. El jueves por la mañana la primera entrega ya había sido desviada. La carretera comarcal estaba bloqueada por un accidente. 2 tráileres enredados en la curva. El tiempo era dinero y Carmen no iba a perder más. Llamó ella misma a la empresa de hormigón. El telefonista dijo después que sonaba profesional. ¿Segura? Como alguien con autoridad para autorizar cualquier cosa. Les dijo que tenía permiso escrito del propietario. No lo tenía. Les dijo que el puente era municipal. No lo era. Y cuando el conductor dudó, le prometió una prima en efectivo si hacía la entrega antes del mediodía. El dinero hace que la gente olvide las advertencias. De vuelta en mi lado del río yo aún no sabía nada de eso. Solo sabía que el aire pesaba aquella mañana. Ese tipo de peso que cuelga bajo antes del problema. Las cigarras se habían callado y hasta el río parecía moverse más lento. Hacia las 10 oí motores lejanos. No de tractores ni todoterrenos. Más profundos. Más pesados. Salí a la terraza y vi polvo levantándose más allá de los árboles en la otra orilla. Vehículos de obra. Al menos 2. Luego el destello blanco. El logo de los cipreses. Supe exactamente qué estaba pasando. Cogí el móvil. Pulsé grabar y empecé a bajar por el camino hacia el puente. A mitad de camino vi movimiento. Un hombre con chaleco reflectante haciendo señas al conductor para que avanzara. Y a su lado, brazos cruzados, estaba Carmen Velasco en persona. Incluso desde lejos se sentía su impaciencia. Cada segundo que el camión esperaba era otro euro quemándose. Gritó algo que no entendí por el rugido del diésel y señaló el puente como una reina dando órdenes a su ejército. El conductor dudó. Miró atrás. Vi que negaba con la cabeza. Ella se acercó más, clavando el dedo en el cartel.
probablemente soltando otra mentira. No oí las palabras. Pero vi sus labios moverse. Está bien. Tengo autorización. Ese fue el momento en que cruzó la línea. No solo la física, sino la moral. Porque una vez que lo dijo, una vez que el camión empezó a rodar, ya no había forma de parar lo que venía después. El puente nunca había sido diseñado para tanto peso. Tenía un límite operativo, sí. 5 toneladas. Quizás 6 si contabas el refuerzo que hice el invierno pasado. Pero un camión hormigonera son 30 toneladas de presión sobre madera y acero pensados para la mitad. Más tarde el inspector del ayuntamiento me dijo que el conductor iba negando con la cabeza todo el camino. Sabía que no era seguro. Pero ella le había dicho, si no conduces, cancelamos el trabajo. Tenía familia. 2 niños y el alquiler que pagar el lunes. Así que condujo. Y así es como la desesperación, el dinero y el orgullo se unieron para hacer algo realmente estúpido. Desde mi terraza vi la cabina del camión llegar al punto medio del puente. Oí el gemido. Un sonido que nunca olvidaré. Y antes de que pudiera gritar, el puente empezó a doblarse. Hay un instante justo antes del desastre. Una extraña quietud. Como si el mundo inspirara y contuviera el aliento. Eso sentí yo de pie al borde de mi propiedad, viendo 30 toneladas de mala decisión rodar sobre mi puente. El camión avanzó despacio al principio. Las ruedas delanteras golpeando las tablas. Las vigas flexionándose. Podía verlo incluso desde allí, una caída donde no debería haberla. El conductor agarraba el volante con nudillos blancos. La ventanilla entreabierta y juro que le oí rezar por lo bajo. Carmen estaba a un lado. Móvil en la mano. Grabándolo todo. Parecía orgullosa. Como si acabara de demostrar que yo estaba equivocado. La misma cara que pone la gente medio segundo antes de que la gravedad les corrija. Luego llegó ese sonido, un gemido metálico profundo que me heló el estómago. Todo constructor lo conoce. Es el sonido de una estructura pidiendo clemencia. «Parad», grité al otro lado del agua. Pero mi voz se la tragó el rugido del diésel. Las ruedas traseras llegaron al punto medio. El puente se hundió otro centímetro. Luego 2. Un tornillo salió disparado como una bala y se perdió en el río con un chapoteo débil. El conductor pisó el freno. Demasiado tarde. El tramo central se hundió. Se retorció y cedió. No explotó ni se desmoronó. Se plegó. Un extremo cayó arrastrando el camión de lado. Toda la máquina se ladeó. El tambor todavía girando mientras se deslizaba. El ruido fue ensordecedor, madera rompiéndose. Metal chillando. El rugido de 30 toneladas golpeando el agua. El camión se inclinó. Luego volcó de lado levantando una ola que empapó la ribera. Carmen gritó agudo y fuerte. La puerta del conductor ya estaba bajo el agua. Por un latido enfermo pensé que se había hundido para siempre. Luego vi movimiento. La ventanilla del copiloto se rompió y un brazo salió arañando. Pataleó. Se arrastró. Jadeando mientras la cabina se llenaba. Bajé corriendo la cuesta por el barro. Las botas resbalando en la arcilla mojada. El olor a combustible me golpeó antes de llegar al agua. «¡Aguanta!», grité. Agarró lo que quedaba de la barandilla y yo le cogí la chaqueta. Tirando con todas mis fuerzas. Cuando por fin llegamos a la orilla. Los dos nos quedamos allí tumbados tosiendo agua de río y polvo de hormigón. Me miró con ojos desorbitados. Ella dijo que era seguro, jadeó. Dijo que usted lo había aprobado. No contesté. No había nada que decir. Detrás de nosotros el camión estaba medio sumergido. Inclinado en un ángulo cruel. El tambor girando despacio y bombeando hormigón gris a la corriente.
Carmen estaba paralizada en el extremo opuesto del puente. Una mano en la boca y la otra aferrando el móvil como si pudiera salvarla. Cuando vio que la miraba, se dio la vuelta y corrió hacia su todoterreno. El río se llevó el resto. Trozos de tabla. Algunas maderas. Un cartel flotante que todavía decía 5 toneladas, antes de hundirse. Cuando llegó la Guardia Civil, toda la escena parecía una foto de la arrogancia. El conductor estaba envuelto en una manta, temblando, respondiendo preguntas. Carmen revoloteaba detrás de los agentes, llorando e insistiendo en que no era culpa suya. Tenía que aguantar, decía. Debió tomar el desvío equivocado. Pero el oficial, un joven guardia llamado Ruiz, miró los restos. Luego a mí. Señor, dijo en voz baja. El cartel estaba claro como el agua. Cualquiera podía verlo. No querían verlo, contesté. Le enseñé el vídeo. Cada segundo desde que el camión se acercó, la voz de Carmen. Sus mentiras. El gesto empujando al conductor. Lo vio 2 veces. Luego llamó a su superior. Cuando se volvió, su tono había cambiado. Vamos a tramitarlo como negligencia criminal. Posiblemente puesta en peligro imprudente. El ayuntamiento querrá declaraciones. El conductor asintió débilmente. Ella me obligó, dijo otra vez. La voz quebrada. Dijo que si no lo hacía perdería el trabajo. Carmen gritó algo. Quizá negación. Quizá pánico. Pero yo ya no la oía. Estaba mirando el agua. Mirando cómo la corriente se llevaba la última tabla rota del puente que había construido con mis propias manos. Es extraño el instinto humano después de la pérdida. Algunos lloran. Otros rabian. Yo solo me sentí cansado. Como si el río se hubiera llevado más que acero aquel día. Se había llevado también mi paciencia. Aquella noche. Mucho después de que los guardias se marcharan. Me senté en la terraza con el café frío en la mano. Al otro lado del agua oscura. Las luces azules y rojas todavía pintaban los árboles. El aire olía a combustible y cedro mojado. Pensé en el puente. En todas las mañanas que lo había cruzado. En todas las noches que había oído crujir bajo el peso de algo honesto. Y pensé en Carmen Velasco en algún lugar de la otra orilla. Llamando a abogados y tejiendo historias. Preparando ya su versión de la verdad. Pero los puentes no mienten. Solo se rompen una vez. A la mañana siguiente el río seguía gris de hormigón. Trozos de varilla asomaban como huesos. El ayuntamiento había acordonado las 2 orillas con cinta amarilla. Aunque eso no detuvo a los curiosos. Todoterrenos llenaban la carretera de la otra orilla. Vecinos estaban en sillas plegables. Tomando café. Negando con la cabeza. Alguien hasta trajo churros. Los pueblos pequeños tratan los desastres igual que las fiestas, todo el mundo aparece. Todo el mundo especula. Carmen Velasco no estaba aquella mañana. Decían que se había marchado en mitad de la noche después de que la Guardia Civil confiscara su móvil y le tomara declaración. Pero su daño estaba por todas partes. El ayuntamiento trajo una grúa para sacar los restos de la corriente. Tardaron 4 horas solo en asegurar el camión. El tambor se había abierto y una espesa papilla gris se extendía río abajo como sangre de hormigón. Los peces flotaban panza arriba al mediodía. Me quedé callado. Apartado. Mientras el jefe de obra daba su informe. También aparecieron algunos periodistas. Furgonetas de noticias locales. Una de Canal Sur. Sacaron fotos de las vigas retorcidas. El cartel doblado. El camión medio enterrado en el barro. Un joven reportero con demasiado gel en el pelo se acercó a mí. Micrófono en mano. Don Javier. ¿Puede contarnos qué pasó aquí?
Miré más allá de él hacia el agua. Lo que pasó, dije despacio, es que la gente que no escucha las advertencias aprende de la manera más dura. Parpadeó. ¿Estás sugiriendo que la comunidad es responsable? No sugiero nada, contesté. Tengo vídeo. Dudó. Luego bajó el micrófono. Nos gustaría verlo. Lo verán, dije. Lo verán el ayuntamiento y el juzgado también. Detrás de él habían aparecido algunos miembros de la junta. No para ayudar. Solo para susurrar y señalar. Se mantenían a distancia. Fingiendo que no conocían a la mujer que lo había empezado todo. Uno de ellos. Un hombre alto con polo de golf. Murmuró a otro, hay que tapar esto. Y pensé, ahí está. Eso es lo que todo se reduce con gente como ellos. No la verdad. No la responsabilidad. Solo quien paga la factura. Aquella tarde me reuní con el sargento Ruiz en su oficina. Tenía el expediente abierto. Páginas desparramadas. Fotos. Marcas de tiempo. Notas de testigos. Se frotó los ojos. Parecía que no había dormido. Tenemos su vídeo. Sus emails. Su carta y la declaración del conductor, dijo. Carmen Velasco le dijo al contratista que tenía su permiso. Mintió descaradamente. Ya me lo imaginaba, contesté. Ella dice que fue un malentendido. Resoplé. No se malentiende un cartel de 5 toneladas con letras de 10 centímetros. Sonrió levemente. Eso mismo dije yo. Pasó las hojas. El ayuntamiento lo califica como fallo estructural por sobrecarga no autorizada. Pero una vez probemos la intención. Se vuelve penal. Imprudencia grave. Falsedad documental y daños a la propiedad. ¿Y el conductor? Pregunté. Está libre. Tenemos la grabación del telefonista. Ella le dijo que lo había arreglado con usted. Testificará. Asentí. El peso en el pecho se aflojó un poco. La justicia no corre rápido. Pero cuando empieza a rodar es difícil pararla. Al final de aquella semana el vídeo salió en las noticias. Lo pusieron en todas las cadenas locales. La voz de Carmen. Sus gestos. Sus mentiras. Repeticiones a cámara lenta del puente cediendo. El camión cayendo. El río tragándoselo entero. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. La Junta de la Comunidad convocó una reunión de urgencia. La mitad de los miembros dimitieron por la mañana. El resto se cayó. Pero el silencio no arregla nada. El puente seguía desaparecido. El río no le importaba quien lo sintiera. Aquella noche me planté al borde de la ribera donde empezaban las tablas. El agua reflejaba la luna. Suave. Ondulante. Indiferente. Y por primera vez en años no oí el crujido de la madera ni el eco de mis propias botas cruzándolo. Solo el susurro constante de la corriente como si el río dijera, yo también te lo advertí. Laura apareció 2 días después en el mismo viejo SEAT que conducía desde los tiempos de Felipe González. Cuando bajó no dijo hola. Se quedó un segundo mirando los restos al otro lado del río. El acero retorcido. Las manchas grises de hormigón todavía pegadas a las rocas. El olor a gasóleo flotando en el aire. Bueno, dijo al fin. Ya la han liado. Esa es Laura. Sin rodeos. Sin compasión. Directa al tuétano del problema. Montamos el despacho en mi cocina. Extendió carpetas sobre la mesa. Impresiones. Copias de los estatutos de la comunidad. Incluso un archivador marcado, cuentas del proyecto Los Cipreses. No sé cómo consiguió la mitad y no pregunté. Esto no es solo negligencia, dijo. Esto es estupidez organizada. Le serví un café. Dime algo nuevo.
Pasó las hojas. La comunidad presentó un permiso al ayuntamiento hace 3 semanas. Alegaban que estaban autorizados a usar un puente de acceso privado compartido para logística de obra. Incluso adjuntaron una carta con su firma. Me quedé helado. ¿Mi firma? Una buena falsificación. Pero falsificación al fin y al cabo. La pasé por un programa de verificación. Presión de trazo diferente. Alineación descentrada. Alguien copió su nombre de un formulario viejo de mantenimiento. Apreté la mandíbula. Carmen Velasco. Lo más probable. Y no estaba sola, dijo Laura tocando otro papel. La Junta CEO firmó. 2 vocales más un notario. Todos cómplices. Eso es conspiración si el fiscal tiene agallas para llamarlo así. Se recostó, entrelazando los dedos. Y hay más. La comunidad transfirió 25.000 euros del Fondo General a una reserva de emergencia de infraestructuras. ¿Adivina a dónde fue? A la empresa constructora, adiviné. Casi. A Ingeniería Río Claro. La misma empresa pantalla que contrataron para su inspección. La dirección de la factura es un apartado de correos a nombre del marido de Carmen. Eso dolió. Incluso a mí. No solo habían sido imprudentes. Habían construido una fortaleza de papel para esconderse detrás. Pero Laura no se impresionó. Había visto cosas peores. Necesitaremos declaraciones, dijo. El conductor ya coopera. Pediré los registros del telefonista. Los emails de la comunidad y sus pólizas de seguro. Si intentan enterrar esto, los desenterraremos a ellos y al puente. Conseguirás compensación, añadió. El ayuntamiento pagará la limpieza medioambiental. La comunidad cubrirá la reconstrucción. Y Carmen hizo una pausa y sonrió esa sonrisa felina y afilada que había visto en los juzgados. Carmen va a perder todo lo que construyó sobre mentiras. 3 días después Laura presentó la demanda civil y la denuncia penal. El secretario del juzgado casi se atragantó al leer la lista de pruebas, 47 documentos. 3 affidavits y un vídeo notarial de Carmen haciendo señas al camión para que avanzara. Se había metido ella solita en la trampa del juzgado. Las noticias lo recogieron al instante. Titulares locales, comunidad de propietarios bajo fuego tras derrumbe de puente. Presidenta acusada de falsificar firma del propietario. Por la tarde el teléfono de Laura no paraba de sonar. Periodistas. Abogados del ayuntamiento. Incluso algunos miembros de la comunidad desesperados por distanciarse. Uno dejó un mensaje prácticamente llorando, no sabíamos que había falsificado nada. Por favor no nos metan en el mismo saco. Laura guardó todos los mensajes. No desperdicia buena prueba. Aquel viernes recibí la visita del conductor del camión. Manuel Gómez. Llegó con una bolsa de supermercado. Dentro había un pack de 6 cervezas y un sobredoblado. Por los daños, dijo en voz baja. No me debes ni un céntimo, le contesté. Ya. Bueno, dijo. Le debo honestidad. Ella me dijo que usted lo había aprobado. Que le había mandado un email a la comunidad confirmando el acceso. La creí. No debería haberlo hecho. Miró el río. Los ojos rojos. Mi mujer todavía no puede dormir. Cada vez que cierro los ojos veo cómo se plegaba. Le puse una mano en el hombro. Saliste vivo. Eso es lo que importa. Asintió. Pero se le notaba la culpa grabada en la cara. Algunas cicatrices no se ven en la piel. Laura llamó aquella noche. El ayuntamiento va más rápido de lo que pensaba. Están abriendo una investigación del fiscal de instrucción sobre la directiva de los cipreses. Parece que tu pequeño puente se ha convertido en un gran terremoto legal. No me reí. Pero sentí algo parecido al alivio. No alegría.
No satisfacción. Solo el peso tranquilo de lo correcto alcanzando por fin a lo incorrecto. ¿Crees que la acusarán de verdad? Si el fiscal no lo hace, dijo Laura. Yo misma arrastraré este caso al juzgado de lo penal. Hubo una pausa. Luego añadió. ¿Te has fijado en que la gente como ella siempre se cree intocable hasta que algo se rompe bajo sus pies? Miré el río. La luna cortando una línea plateada en la superficie. Sí, contesté. Y esta vez fue el acero el que habló. Los juzgados no están hechos para las emociones. Están hechos para el papeleo. Paredes beige. Luces zumbando y un aire tan quieto que parece que la verdad misma se filtra a través de la burocracia. Pero aquella mañana el aire en la sala del juez de primera instancia de Granada pesaba más que de costumbre. Quizá por las cámaras. Quizá porque Carmen Velasco estaba 3 mesas más allá. Taladrándome con la mirada. Laura estaba a mi izquierda. Tranquila como una piedra. Había estado allí muchas veces. Décadas de disputas por tierras. Pleitos urbanísticos y encubrimientos empresariales la habían vuelto inmune al teatro. Ahora solo importaba la prueba. Y teníamos de sobra. Cuando el alguacil llamó al orden. La sala se quedó en silencio salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. La jueza se ajustó las gafas. Asunto 347/2025. Morales contra Comunidad de Propietarios de Urbanización Los Cipreses. Letrados. Pueden proceder. Laura se levantó. Caminó hasta el estrado y empezó como solo ella sabe, despacio. Deliberada. Cada palabra cayendo como un clavo clavado recto. Señoría. Este caso no trata de planificación comunitaria ni de acceso vecinal. Trata de engaño. Lisa y llanamente. La demandada. Doña Carmen Velasco. Falsificó conscientemente la autorización para usar el puente privado de mi cliente con transporte comercial. Provocando el derrumbe de esa estructura y poniendo en peligro vidas humanas. Hizo una pausa justo lo suficiente para que el silencio se asentara. Tenemos grabación en vídeo. Documentos falsificados y testimonios jurados que confirman que esto no fue un accidente. Fue arrogancia disfrazada de liderazgo. Al otro lado de la sala Carmen se removió en su silla. Su abogado. Un tipo pulido de Madrid. Se inclinó y le susurró algo. Pero ella lo ignoró. Laura hizo una señal al alguacil. Que puso el vídeo. Se reprodujo en una pantalla grande. Yo gritando desde la ribera. El camión avanzando centímetro a centímetro. Carmen agitando el brazo y gritando, adelante. Luego el crujido. El derrumbe. El chapuzón. Se oyeron jadeos en la sala. La jueza se inclinó hacia adelante. Entrecerrando los ojos. Laura dejó que el vídeo corriera unos segundos más en silencio antes de decir. No hace falta más comentario. Señoría. La prueba habla por sí sola. Cuando le tocó el turno a la defensa. El abogado de Carmen lo intentó todo, que el conductor había malinterpretado su señal. Que ella creía que el puente era municipal. Que no tenía intención de engañar. Pero cada vez que hablaba. Laura contraatacaba con algo más frío. Más afilado. Más preciso. La intención no es necesaria cuando la imprudencia se vuelve previsible, dijo. Falsificó una firma. Desvió fondos. Ignoró múltiples avisos por escrito. Eso no es ignorancia. Es conducta dolosa. Carmen terminó por estallar a mitad del turno. Golpeó la mesa con la mano. Alzando la voz. No lo entienden. Íbamos con retraso. Estaba intentando salvar esta comunidad. El martillo de la jueza cayó fuerte. Señora Velasco. Siéntese. Laura no se inmutó. Solo se volvió ligeramente hacia Carmen. ¿Salvarla de qué?
¿De la rendición de cuentas? La sala murmuró. Hasta el secretario sonrió. Después de los alegatos finales, la jueza ordenó un receso. Esperamos 30 largos minutos en el pasillo. Carmen paseaba con su abogado. Susurrando, mirando hacia las cámaras del exterior. Yo me senté junto a la ventana, viendo cómo se acercaba una tormenta sobre la plaza del juzgado. Truenos a lo lejos. Apropiado. Cuando nos llamaron de nuevo, la jueza no perdió tiempo. La prueba presentada deja poco lugar a dudas, empezó. La demandada, doña Carmen Velasco, actuó más allá de su autoridad como presidenta de la comunidad. Falsificó documentación y puso en peligro tanto propiedad privada como vidas humanas. El tribunal ordena lo siguiente. Leyó despacio. Deliberada. Como queriendo que cada palabra calara. La comunidad de propietarios de urbanización Los Cipreses deberá pagar la restitución completa por limpieza medioambiental y reconstrucción del puente del demandante, incluyendo mano de obra, materiales y pérdidas asociadas. Doña Carmen Velasco es personalmente responsable de los daños causados por representación fraudulenta y queda inhabilitada para ocupar cualquier cargo fiduciario o administrativo en gobernanza comunitaria durante un periodo de 10 años. La firma falsificada y la autorización falsificada se remiten al Ministerio Fiscal para revisión penal. Luego miró directamente a Carmen. Señora, se le confió liderazgo. Lo abusó. Este tribunal no tolera la arrogancia disfrazada de servicio. Y con un golpe de martillo. Se acabó. Fuera había empezado a llover. Los periodistas se arremolinaron. Micrófonos brillando. No me paré para entrevistas. Solo salí bajo el toldo. Respiré el olor a asfalto mojado y libertad. Laura se unió a mí, encendiendo un cigarrillo, algo que solo hacía después de una victoria. Ya sabes, dijo. Probablemente apelará. Gente como ella no desaparece en silencio. Está bien, contesté. Los puentes se pueden reconstruir. Las reputaciones no. Sonrió. El humo enroscándose entre la lluvia. Tienes buena mano con las palabras. Navarro. Años lidiando con cartas de comunidades, dije. Los dos reímos. Suave y cansados. Al otro lado del aparcamiento Carmen subió a su coche. Cara pálida. Movimientos bruscos. El tipo de movimiento que hace la gente cuando su orgullo ya no tiene dónde ir. Por un momento nuestras miradas se cruzaron a través del cristal salpicado de lluvia. No había odio. No había rabia. Solo la comprensión tranquila de que el río no elige bandos. Solo se lleva lo que le dan. Las noticias corren rápido cuando el orgullo se estrella contra el suelo. Al amanecer del día siguiente todas las cadenas locales desde Granada hasta Sevilla habían sacado la historia. Presidenta de comunidad declarada responsable en derrumbe de puente. La foto que usaron mostraba a Carmen saliendo del juzgado. Pelo pegado por la lluvia. Ojos escondidos tras las mismas gafas de sol que llevaba el día que hizo señas al camión. El clip se hizo viral. La radio dio carnaza. Los oyentes tomaron partido. Mitad riendo. Mitad furiosos. Otra comunidad que se creía por encima de la ley. Bien hecho. La próxima vez que lean el maldito cartel. Hasta el periódico provincial publicó un editorial titulado, El puente que derrumbó la urbanización. No lo leí entero. Pero Laura dijo que era sorprendentemente poético. La urbanización Los Cipreses entró en pánico total. La Junta celebró 3 reuniones de urgencia en una semana. 2 presenciales. Una por Zoom. Pero nada podía arreglarlo. Su aseguradora congeló las cuentas a la espera de investigación. Los vecinos empezaron a pedir devoluciones de cuotas. Un hombre se levantó en la reunión y gritó, pagamos por flores. No por pleitos. En un mes.
La mitad de los propietarios presentó una petición para disolver la comunidad por completo. Al segundo mes lo consiguieron. La comunidad de propietarios de urbanización Los Cipreses. Antes orgullosa, pulida y perfectamente podada, desapareció. Igual que mi puente. Se había derrumbado bajo su propio peso. En cuanto a Carmen Velasco, intentó apelar. Intentó hablar para salir de los cargos penales, alegando estrés, malentendido, incluso una trampa. No funcionó. El fiscal la acusó de falsedad documental, falsificación de registros públicos y puesta en peligro imprudente. Se declaró culpable de 2 de ellos, probablemente esperando clemencia. El juez le dio 18 meses de libertad condicional e inhabilitación de 10 años para cualquier cargo administrativo. Dicen que se marchó de Los Cipreses poco después. Vendió su casa con pérdidas y se fue en mitad de la noche. Algunos dicen que ahora vive con familia en Málaga, empezando de cero. Quizás sí. Pero es difícil empezar de cero cuando tu nombre todavía sale en las búsquedas bajo Puentegate. El ayuntamiento mandó una cuadrilla de restauración a mi finca 3 semanas después de la sentencia. Limpiaron los escombros, sacaron los restos y presentaron un informe que decía simplemente, fallo estructural por sobrecarga no autorizada. Eso en lenguaje de abogados significa, tenías razón. Laura negoció el acuerdo. Justo. No codicioso. Suficiente para reconstruir. Reforzar y cubrir cada euro que había perdido desde el derrumbe. Incluso se aseguró de que el nuevo diseño del puente estuviera certificado por el ayuntamiento. Pagado íntegramente con el fondo de activos disueltos de la comunidad. No pedí que cambiaran el nombre. Pero cuando presentaron la nueva señalización llegó con un nuevo título, Paso Navarro. Tengo que admitir que queda bien en el mapa. Una tarde un reportero de Canal Sur volvió para una entrevista de seguimiento. Me preguntó si me sentía vindicado. No, le contesté. Vindicado, es para quien disfruta tener razón. Yo preferiría que el puente siguiera en pie. Asintió. Anotó algo en su libreta y luego preguntó. ¿Qué le diría a las comunidades de propietarios de toda España? Sonreí. Pequeño. Seco. Lo mismo que le dije a ella, respeten el cartel. Se rió. Pensó que era broma. Pero no bromeaba. Aquella noche, después de que las cuadrillas recogieran, me senté junto al río otra vez. El nuevo puente brillaba en el crepúsculo. Acero. Hormigón. Más fuerte que antes. El sonido de la corriente era firme de nuevo. No enfadado. No triste. Solo avanzando. Eso es lo que hacen los ríos. Borran. Renuevan. No recuerdan nada. Ojalá la gente pudiera hacer lo mismo. A finales de primavera la ribera ya no olía a hormigón ni a gasóleo. La hierba había empezado a crecer donde las grúas habían levantado la tierra. El ruido de maquinaria había desaparecido, sustituido por el zumbido bajo de las abejas y el susurro del agua contra las rocas. Tardamos 3 meses en reconstruir el puente. Más de lo esperado. Pero lo hicimos bien esta vez. Acero de calidad comarcal. Pilotes doblemente reforzados. Plataforma de hormigón con sellado climático. Sin atajos. Sin apretones de manos a puerta cerrada. Cada soldadura fue revisada 2 veces. Cada viga sellada y registrada. El jefe de obra, un hombre callado llamado Daniel Rojas, me dijo: este puente nos sobrevivirá a los 2. Sonreí. Eso era todo lo que siempre había querido. El día que vertieron la última capa me quedé en la ribera. Manos en los bolsillos, viendo cómo el camión hormigonera retrocedía con cuidado. Más despacio. Más silencioso que el que se hundió aquí el año pasado. El conductor parecía nervioso.
Aunque esta vez estaba autorizado. No te preocupes, le dije. Este aguanta. Se rió. Pero yo no. El río tiene memoria larga. Unas semanas después la cuadrilla del ayuntamiento instaló la nueva señal en la entrada. No era nada ostentosa. Solo letras negras sobre acero blanco. Limpia y afilada, Paso Navarro. Límite de carga 10 toneladas. 10 toneladas parecía correcto. Ni demasiado débil. Ni demasiado orgulloso. Lo bastante fuerte para soportar el peso de lo que vino antes. Pero lo bastante humilde para recordarte que todo tiene límites. Invité a unos cuantos vecinos el fin de semana siguiente. Viejos amigos. El cartero. Incluso el conductor del autobús que antes tenía que dar la vuelta en el callejón sin salida antes del derrumbe. Pusimos unas mesas. Asamos costillas y levantamos una copa. No por la victoria, sino por la supervivencia. Laura también vino. Todavía conduciendo aquel viejo Seat. Me entregó una botella de whisky y un sobredoblado. Cheque del acuerdo, dijo. Ya me ha llegado la transferencia, contesté. No vine por el dinero, sonrió. Vine a ver si por fin sonreías. ¿Lo he hecho? Casi. Se quedó a cenar. Sentada en los escalones de la terraza mientras el sol se ponía sobre el agua. Fue una de esas tardes en que el tiempo se ralentiza. Risas en el aire. Olor a maíz asado. El puente atrapando la luz como oro cepillado. Por primera vez en mucho tiempo el río sonaba pacífico otra vez. Más tarde aquella noche. Después de que todos se marcharan. Salí solo al puente. Las tablas todavía olían a madera nueva y lluvia. Un par de garzas estaban quietas en los bajíos como estatuas. Me apoyé en la barandilla y escuché el silencio. El agua. El latido de algo por fin en su sitio. El último año había dejado cicatrices. El río todavía guardaba trozos del puente viejo bajo la corriente. Quizás un tornillo o dos. Quizás parte de la barandilla. Pero está bien. Cada lugar necesita un recuerdo. Algo que le recuerde que ha sobrevivido. Pensé en ponerle un nombre poético. Paso de la paciencia, o Lección Velasco. Pero no. No necesitaba un nombre ingenioso. Solo necesitaba estar en pie. Cuando salió la luna y su reflejo cortó un camino plateado justo sobre la superficie. Recto. Calmado. ¿Intacto? Por primera vez no sentí el peso de lo ocurrido. Solo gratitud de que la tierra nos hubiera perdonado. De que el río se hubiera calmado y de que el puente por fin hubiera ganado su paz. Todavía me siento junto al río la mayoría de las mañanas. La misma silla. La misma taza de café. El mismo tramo tranquilo de agua que lo ha visto todo. Desde el primer clavo que clavé en aquel puente hasta el día que todo se vino abajo. La gente piensa que la justicia se siente como fuegos artificiales. Ruidosa. Triunfal. Definitiva. No. Se siente como esto. El correr constante del agua. Un viento suave y el conocimiento de que la verdad tardó su tiempo. Pero llegó. El nuevo puente se alza orgulloso ahora. El ayuntamiento lo llama Paso Navarro. Pero para mí es solo el puente. No se trata del nombre. Se trata de lo que significa. Límites respetados. Lecciones aprendidas. Paz ganada a pulso. A veces. Cuando lo cruzo. Me paro justo en el medio. El mismo punto donde el viejo se plegó. Todavía se ven unos cuantos trozos de metal oxidado enterrados en el lecho del río cuando el agua baja. Los dejo ahí. Un recordatorio. No borras la historia. La dejas donde cayó para que el próximo insensato pueda ver qué pasa cuando la arrogancia se encuentra con la gravedad. La gente del pueblo todavía pasa a mirarlo.
Algunos reducen la velocidad. Bajan la ventanilla. Saludan. Otros solo asienten. Ese asentimiento silencioso del campo que significa, buen trabajo. ¿Vecino? Hasta el ingeniero del ayuntamiento se paró una vez. Dijo que nunca había visto a un ciudadano particular llevar mejores registros que yo. Supongo que es lo que pasa cuando te quema la burocracia. Empiezas a guardar recibos. Laura llama de vez en cuando. Ya no habla del caso. La mayoría de las veces hablamos del tiempo. De su jardín o de algún nuevo pleito que está destrozando en Sevilla. La semana pasada me dijo: ¿alguna vez has pensado en meterte en política? ¿Navarro? Me reí. No. Señor. Ya traté con una comunidad. Suficiente gobierno para toda una vida. Ella también rió. Esa risa seca y ronca que sale de demasiado café y poca fe en la gente. Algunas noches. Cuando el viento está justo. Juro que todavía oigo el crujido del puente viejo en mi cabeza. Ese gemido grave de la madera cediendo. Esa última advertencia que nadie escuchó. Pero ya no me enfada. Solo me recuerda que la paciencia de todo hombre tiene un límite. Y a veces ese límite son 5 toneladas. Gente como Carmen Velasco viene y va. El mundo está lleno de quienes creen que el papeleo puede reescribir la propiedad o que la confianza es más fuerte que el sentido común. Pero el río no se preocupa por la confianza. No se preocupa por títulos ni reuniones ni multas. Solo se lleva lo que es pesado y lo arrastra. Esta mañana el agua corre clara otra vez. Un par de patos se deslizaron bajo el puente al amanecer. El cielo se puso de ese naranja suave que solo dura 1 o 2 minutos. Y por un breve segundo todo se sintió tranquilo. Equilibrado. Me recosté. Di un sorbo al café y sonreí un poco. No porque ganara, sino porque aguanté. Y quizás esa es la verdadera diferencia entre gente como yo y gente como ella. Ellos construyen para el poder. Yo construyo para que dure. Así que cuando la gente me pregunta qué le diría a cualquiera que cruce una línea que no es suya, les digo lo que el río me enseñó: puedes ignorar el cartel. Pero no puedes ignorar la consecuencia. Luego miro cómo el agua pasa, llevando trozos de viejos errores hacia el mar. Y pienso que así funciona también la vida. No puedes parar la corriente. Solo puedes construir tu puente y esperar que aguante.